Hay lugares donde la luz no solo ilumina, sino que oculta, donde las formas no se muestran por completo y cada paisaje parece guardar un secreto que se revela lentamente. Entre acantilados suspendidos, pueblos de piedra que emergen del silencio y colores que vibran con una intensidad casi irreal, estos escenarios construyen una atmósfera donde lo visible es solo una parte de la historia. Aquí, la arquitectura y la naturaleza se entrelazan de tal manera que desafían la percepción, creando espacios que invitan a mirar más allá de lo evidente. Cada rincón sugiere una presencia sutil, una armonía que no se explica, sino que se siente, como si el tiempo se moviera de forma distinta en estos lugares. Polignano a Mare, Apulia. Polignano a Mare aparece como un límite incierto entre la solidez de la roca y la fluidez del mar. Un lugar donde la percepción parece oscilar sin encontrar un punto fijo. Los acantilados, recortados con precisión natural, sostienen construcciones claras que reflejan la luz de forma fragmentada, como si cada superficie guardara un matiz distinto. El Adriático, profundo y cambiante, no solo rodea el paisaje, sino que lo define con su presencia constante, creando una sensación de amplitud que se mezcla con una inquietante calma. En los detalles más discretos se revela su carácter más enigmático. Las aberturas en la piedra, los balcones suspendidos y las terrazas que apenas se asoman al vacío parecen formar parte de un lenguaje silencioso. La luz no ilumina de manera uniforme, sino que se filtra en capas. Generando sombras que se desplazan lentamente y transforman la escena sin previo aviso. Todo parece estar en equilibrio, pero nunca completamente estable, como si el lugar respirara en un ritmo propio. Polignano a Mare no se entrega a una mirada rápida, exige atención, porque su belleza no se muestra, se insinúa. Positano, Campania. Positano se manifiesta como una ilusión detenida sobre la ladera, donde los tonos suaves de sus casas parecen deslizarse lentamente hacia el mar sin llegar nunca a tocarlo del todo. La disposición de las construcciones, superpuestas con una precisión casi imposible, crea una sensación de equilibrio frágil, como si todo el conjunto dependiera de una armonía invisible. La luz, al reflejarse sobre las superficies, no ilumina de forma directa, sino que se dispersa en capas, envolviendo el paisaje en una atmósfera difusa que suaviza los contornos y transforma la realidad en algo casi intangible. A medida que la mirada se detiene en los detalles, el espacio comienza a revelar una complejidad silenciosa. Las escaleras, estrechas y sinuosas, parecen cambiar de dirección sin previo aviso, mientras los pasajes se abren y se cierran como si respondieran a una lógica propia. Las sombras se deslizan entre los muros con una fluidez casi imperceptible, creando contrastes que varían según la luz y alteran la percepción del entorno. Todo en Positano sugiere una transformación constante, donde las formas nunca son completamente definidas y la belleza se construye a partir de lo insinuado, como un susurro visual que invita a observar con mayor profundidad.
Civita di Bagnoregio, Lazio. Civita di Bagnoregio se manifiesta como una silueta suspendida en un paisaje que parece desvanecerse en la distancia, donde los límites entre tierra y cielo se vuelven imprecisos. La roca, erosionada por el tiempo, sostiene estructuras que no dominan el entorno, sino que se funden con él en una quietud casi absoluta. La luz, en lugar de definir contornos, los suaviza, creando una atmósfera en la que todo parece existir en un estado intermedio, como si el lugar no perteneciera por completo a una sola realidad. Dentro de este espacio, la percepción se vuelve incierta. Las calles, irregulares y silenciosas, parecen conducir a puntos que no se revelan de inmediato, mientras los vacíos entre las construcciones adquieren tanto protagonismo como las formas mismas. La luz y la sombra se alternan con delicadeza, haciendo que los detalles aparezcan y desaparezcan como fragmentos de algo más amplio. Civita di Bagnoregio no se deja comprender de forma directa. Su esencia se percibe en esa sensación de suspensión, en ese equilibrio inestable donde todo parece contener un significado oculto. Cortina d'Ampezzo, Véneto. Cortina d'Ampezzo se abre bajo la presencia dominante de las montañas, donde las cumbres de los Dolomitas trazan líneas precisas contra el cielo, creando una arquitectura natural que impone sin necesidad de movimiento. La luz se desplaza sobre las superficies rocosas con una lentitud casi imperceptible, alterando los tonos y revelando matices que no permanecen fijos. El espacio, amplio y despejado, transmite una sensación de distancia que no solo se mide, sino que se percibe en la forma en que el paisaje se expande. Sin embargo, en esa amplitud reside una forma de misterio distinta. Los bosques y praderas suavizan la rigidez de las montañas, pero también introducen zonas donde la claridad se disuelve y la percepción se vuelve más íntima. Hay un silencio que no es vacío, sino contenido, como si el entorno guardara un ritmo que no se manifiesta abiertamente. La interacción entre la luz, la escala y la quietud construye una atmósfera donde lo evidente nunca es completo y donde cada elemento sugiere una profundidad que va más allá de lo visible inmediato. Pietrapertosa, Basilicata. Pietrapertosa parece surgir directamente de la roca, como si la montaña hubiera decidido tomar forma de pueblo sin romper su propia esencia. Las construcciones se aferran a las pendientes escarpadas con una precisión casi invisible, fundiéndose con la piedra en una continuidad que desconcierta la mirada. La luz, al rozar las superficies irregulares, crea contrastes inesperados que transforman el paisaje en un juego de volúmenes y sombras. Desde la distancia, el conjunto se percibe como una extensión natural del relieve, silenciosa y enigmática. En los detalles más discretos se esconde su verdadera intensidad. Las grietas, los pasajes estrechos y las alturas vertiginosas generan una sensación de profundidad que no se revela por completo. El aire parece desplazarse con cautela entre las estructuras, acentuando la quietud del entorno. La interacción entre lo construido y lo natural sugiere una armonía difícil de descifrar, donde cada elemento parece colocado por una lógica antigua. Pietrapertosa no se muestra abiertamente, se deja intuir en capas como una presencia que exige una observación pausada.
Burano Véneto. Burano se presenta como una explosión de color que, lejos de ser evidente, encierra una armonía casi secreta. Las fachadas, pintadas en tonos intensos, reflejan la luz del agua y crean una vibración visual que cambia con cada instante. Los canales, tranquilos y silenciosos, actúan como superficies que duplican y distorsionan los colores, generando una sensación de realidad fragmentada. Bajo esa apariencia luminosa, existe una calma que transforma la percepción del espacio. Las líneas simples de las casas y la repetición de formas crean un orden que contrasta con la intensidad cromática. Las sombras, proyectadas sobre los muros, suavizan los colores y revelan matices ocultos que no se perciben a primera vista. Burano no es solo un juego de tonos, sino una composición donde cada elemento contribuye a una atmósfera que oscila entre lo vibrante y lo sereno, invitando a observar con una sensibilidad más profunda. Locorotondo, Puglia. Locorotondo se dibuja como un conjunto circular de formas blancas que reflejan la luz con una pureza casi irreal. Las casas, alineadas con precisión, crean una continuidad visual que envuelve al visitante en una sensación de orden absoluto. Los detalles arquitectónicos, delicados y sutiles, aportan una elegancia discreta que se integra perfectamente con el entorno. Sin embargo, en esa claridad aparente se esconde una complejidad silenciosa. Las calles curvas, estrechas y cuidadosamente trazadas generan una sensación de movimiento contenido, como si el espacio se replegara sobre sí mismo. La luz, al deslizarse por las superficies blancas, crea sombras suaves que transforman la geometría en algo más dinámico. Locorotondo no revela su esencia de inmediato. Su misterio reside en la repetición y en la perfección de sus formas que invitan a una contemplación pausada. Monteriggioni, Tuscany. Monteriggioni aparece como un recinto perfectamente delimitado, donde las murallas trazan un contorno que separa claramente el interior del exterior. Las torres, distribuidas con precisión, refuerzan la sensación de protección y orden, creando una silueta que destaca sobre el paisaje circundante. La piedra, uniforme y sólida, absorbe la luz y la transforma en una presencia constante y serena. Dentro de este espacio contenido, la atmósfera adquiere un carácter particular. Las calles, organizadas de manera simple, conducen a plazas abiertas que ofrecen una sensación de equilibrio y calma. Sin embargo, hay una quietud que sugiere algo más profundo, como si el lugar conservara una energía que no se percibe de inmediato. La interacción entre los muros, la luz y el silencio crea un entorno donde cada elemento parece formar parte de una estructura mayor, dando lugar a una experiencia que se construye desde la observación atenta. Pitigliano, Tuscany. Pitigliano se alza como una visión tallada en la roca volcánica, donde las edificaciones parecen brotar de la misma piedra con una continuidad que desconcierta la percepción. Las fachadas, de tonos terrosos y textura irregular, absorben la luz y la devuelven en matices suaves, creando una atmósfera densa y silenciosa. Desde lejos, el conjunto parece suspendido sobre un vacío sutil, como si flotara entre capas de tiempo apenas distinguibles.
En su interior, el espacio se estrecha y se repliega en pasajes que parecen susurrar historias antiguas sin necesidad de palabras. Las sombras se deslizan lentamente por los muros, revelando detalles que solo aparecen bajo ciertas condiciones de luz. Cada rincón parece ocultar una forma o una línea que no se percibe de inmediato, generando una sensación de profundidad en constante cambio. Pitigliano no se muestra como un paisaje abierto, sino como un enigma construido en piedra, donde la belleza se descubre en fragmentos. Montalcino, Tuscany. Montalcino se extiende sobre colinas suaves con una presencia serena que esconde una complejidad silenciosa. Sus estructuras de piedra, sólidas y discretas, reflejan la luz de manera uniforme, creando una sensación de equilibrio casi absoluto. El entorno, abierto pero contenido, transmite una calma que parece estar cuidadosamente preservada, como si cada elemento hubiera sido dispuesto para mantener una armonía invisible. Bajo esa quietud, el lugar revela una profundidad que se percibe más que se observa. Las líneas horizontales del paisaje se entrelazan con la arquitectura, generando una continuidad que difumina los límites entre lo natural y lo construido. Las sombras, suaves y persistentes, añaden una dimensión que transforma la simplicidad en algo más sugestivo. Montalcino no impone su presencia, sino que la insinúa, dejando que la atmósfera se construya lentamente en la percepción de quien la contempla. Tropea, Calabria. Tropea se presenta como un contraste entre la claridad luminosa y la profundidad del mar, donde los acantilados sostienen estructuras que parecen mirar hacia el horizonte con una calma enigmática. Las construcciones, alineadas con precisión sobre la roca, reflejan la luz de forma intensa, creando un juego de brillos que cambia con cada instante. El mar, amplio y silencioso, actúa como un fondo que amplifica la sensación de aislamiento elegante. Sin embargo, en esa claridad se esconde una dualidad sutil. Las sombras que se proyectan bajo los voladizos y entre las fachadas generan espacios donde la luz se atenúa, revelando una dimensión más íntima del lugar. La interacción entre la altura, el vacío y la cercanía del agua crea una tensión visual que mantiene la atención en constante movimiento. Tropea no es solo un paisaje abierto, sino una composición donde cada elemento sugiere algo más allá de lo visible inmediato. Rio Maggiore, Liguria. Rio Maggiore surge como una composición vertical donde las casas parecen crecer directamente desde la roca, formando una estructura que desafía la lógica del equilibrio. Los colores intensos, matizados por la luz, crean una sensación de profundidad visual que cambia con cada instante. El mar, cercano y constante, actúa como un espejo irregular que fragmenta la imagen del pueblo. Entre las edificaciones, los espacios estrechos y las líneas inclinadas generan una sensación de movimiento detenido, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Las sombras se proyectan de forma irregular, creando patrones que varían según la luz del día. Todo el conjunto transmite una impresión de complejidad silenciosa, donde cada detalle parece formar parte de una estructura mayor que no se revela por completo. San Gimignano, Tuscany. San Gimignano se eleva sobre el paisaje con sus torres esbeltas, creando una silueta que parece suspendida entre la realidad y la imaginación. Estas estructuras verticales,
firmes y silenciosas, proyectan sombras que se alargan sobre las calles empedradas, generando una atmósfera donde el tiempo parece haberse condensado. La piedra, cálida y uniforme, refleja la luz de manera suave, envolviendo todo en un tono dorado que acentúa su carácter singular. Dentro de sus muros, el espacio adquiere una dimensión introspectiva. Las plazas se abren como pausas en la densidad arquitectónica, mientras los pasajes estrechos guían la mirada hacia perspectivas inesperadas. La repetición de formas verticales crea un ritmo visual que resulta hipnótico, como si las torres observaran en silencio desde su altura. Cada rincón sugiere una historia no contada, y la atmósfera se construye a partir de esa tensión entre lo visible y lo oculto, dando al lugar una identidad profundamente sugestiva.